Pues ya estamos de regreso y vamos directo a lo que habíamos anunciado, porque les contábamos que finalmente la ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, declinó ser candidata nuevamente por su sector, por el Frente Amplio. Ya ha tomado la decisión de competir como candidata a constituyente por el Distrito 12, que contempla las comunas de La Florida, La Pintana, Puente Alto y San José de Maipo. Queremos profundizar en lo que ha pasado con tanto su sector como la oposición en su conjunto. Ayer veíamos, ¿no es cierto?, que finalmente la oposición no solo no logra la unidad, sino que en el caso de la Convención Constituyente llega con 7 listas, en contraste con lo que pasó con la centroderecha, que logra unirse incluso con el partido de José Antonio Kast. Ya estamos en línea entonces con Beatriz Sánchez. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Mirna, ¿cómo estás? Buen día, Beatriz. Beatriz, Hola, me gustaría partir primero por lo que pasó con la oposición, porque la verdad de las cosas es que aquí hay un tema bien complejo. La no unidad de la oposición tiene costos, y tiene costos más allá de las frases rimbombantes que dicen como que aquí hay mayor diversidad, se amplía el abanico. Lo cierto y real es que la unidad de las listas lo que hace justamente es conseguir mayores escaños versus la dispersión que generan muchas listas. Y como no pensamos necesariamente aquellos, yo por lo menos en el reporteo y los que han estudiado el tema electoral, que va a haber necesariamente más gente votando de la que hubo en el último plebiscito, estoy pensando en abril, la verdad es que el panorama se vuelve bastante difícil. Entonces mi pregunta es la siguiente, Beatriz: ¿cuál es el mea culpa que se hace en su sector y particularmente usted de que no se haya logrado finalmente la unidad de la oposición? A ver, Mirna, varias cosas. Yo lamento que no haya habido mayor capacidad de lograr las mayorías posibles, ¿no? Nosotros nos jugamos harto y yo personalmente por la unidad, de distintas maneras. Lo hicimos con muchas intenciones y reuniones previas, lo hicimos incluso por vías de repente menos convencionales. Echamos a andar desde antes un grupo de mujeres líderes que nos juntamos en Unidas por el Apruebo. Hicimos una coordinación de mujeres del arco opositor completo para presionar también desde ese lugar a las directivas políticas. Nos juntamos en una instancia que reunió a gente que es militante de partidos, pero que viene desde otras instancias, desde el mundo de la cultura, de las artes, de las comunicaciones, en fin, como para buscar también distintas alternativas para presionar o insistir en que teníamos que buscar las mayores unidades posibles, y unidades no vacías, sino unidades en contenido, porque yo insisto que creo que hay muchas más cosas que nos unen a que nos separan. Entonces, ¿por qué no se logró la unidad si hay más cosas que unen que separan? Aquí, ¿de quién es la responsabilidad? ¿El PC, la Democracia Cristiana con Fuad Chaín? ¿Quiénes? A ver, yo creo que cuando se habla, tú lo decías de alguna manera, y creo que no es menor, cuando se habla de la diversidad de las oposiciones, yo creo que es muy real. Y que cuando se pone la unidad no es algo vacío, la unidad tiene que ver con fondos en específico y con miradas de mundo. Y creo que hay miradas de mundo que chocan hoy día y hacen más difícil avanzar en unidades. Ahora, también hay otro factor, creo que, y no hay que soslayarlo. Hoy día hay un momento que viven los partidos políticos, y yo vengo de un conglomerado político, yo milito en un conglomerado político, por eso lo digo también, además mirando lo que pasa en la calle, donde hay mucha gente que está haciendo política que no quiere estar dentro de un partido político, y que hoy día tenía el legítimo derecho de decir, mira, quiero integrar la Convención Constitucional, pero no quiero estar dentro de un partido político. Y te lo digo porque nosotros como Frente Amplio hablamos con muchas organizaciones sociales para tratar de hacer listas mixtas, o sea, hacer una lista integrando organizaciones sociales. Muchas nos dijeron que sí, e integran el pacto organizaciones sociales, pero muchas nos dijeron que no querían integrar las listas con organizaciones sociales. Y si tú miras las listas distintas que se dicen de oposición, pero yo ahí doy paso costado porque cada uno se interpreta, yo entiendo el concepto de oposición en amplio, pero si tú miras las listas, hay varias de partidos políticos, pero yo diría que hay más que se dicen listas independientes, que son de organizaciones sociales. Claro, pero Beatriz, si bien son de un arco opositor, yo entiendo eso, no son listas que estaban dispuestas a ir dentro de listas de partidos políticos. Entonces,
el concepto unitario de una lista que integrara todas las oposiciones, más las oposiciones fuera de los partidos políticos, se veía como algo bastante lejano desde un principio. Claro, pero Beatriz, convengamos... aglutinar mayorías, y claro, eso es muy difícil. Pero Beatriz, convengamos que ya uno puede entender una lista, a lo mejor es bien difícil, pero Beatriz, 7 listas... cuando sabemos que mientras más listas, más dispersión, porque aquí no por más oferta de candidatos se obtiene más demanda de electores, es decir, de personas que van a ir a votar. Si esta es la particularidad que tiene este sistema. El sistema de DON, sí, yo lo tengo claro, no es que nosotros hemos estudiado, no es tan fácil, pero hemos estudiado el sistema, y efectivamente el sistema privilegia, para decirlo como en simple, que uno juegue en equipo. Es que sobre todo cuando se trata de la elección más importante de Beatriz, porque uno puede entender una elección de alcalde, pero cuando se trata de quienes van a redactar la Constitución que nos rige por los 40 años, próximos 40 años, ¿cómo no iba a haber voluntad? ¿Cómo no iba a haber generosidad? ¿Cómo no iba a ser capaz cierto sector de tragarse, como dice, los sapos de ciertas situaciones para finalmente acordar un objetivo tan importante común? Pero yo ahí discrepo con algunas cosas, porque creo que se avanzó harto en listas más unitarias de lo que había en un principio. O sea, podrían haber sido más. Se ve poco. O sea, obviamente siempre se puede hacer más, pero mira, en el caso de los partidos políticos, y hablo por mi sector, en el Frente Amplio pactamos, primero un pacto con Chile Digno, que compone el Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde. Después se integró el Partido Igualdad y una serie de organizaciones sociales. O sea, el pacto se fue ampliando hasta último momento, y se abarcó mucho más de lo que estaba en un principio, porque se trabajó en pro de eso. Y antes incluso hablamos con el Partido Socialista y se hizo una serie de conversaciones para que se fuera las máximas mayorías posibles, que no resultó de esa manera, pero se abarcó lo máximo posible. Pero si tú analizas la cantidad de listas, y no es que me quiera quedar pegada como en la parte más ingenieril, pero tiene mucho que ver con eso, pero si tú miras eso, la cantidad de listas de partidos políticos y movimientos sociales son 2 o 3, y la cantidad de listas solo de personas independientes y yo insisto, que no quisieron ir a partidos políticos son 4 en algunos distritos. Entonces ahí también tenemos que ver, y este es un análisis más profundo, que tiene que ver con el estado actual de Chile, que no podemos soslayarlo en un momento como este. Llegar incluso, creo, a la convención constitucional o a la posibilidad de una nueva constitución tiene que ver con una mirada a un derrumbe de las instituciones. Dentro de ese derrumbe de las instituciones también están las colectividades políticas, incluso yo diría hasta cualquier tipo de organización, hasta las organizaciones sociales. Hay muchos independientes que querían tener listas solo de independientes. Y eso sí que lo hacía difícil tener solamente 2 listas. De hecho, hubiese sido súper virtuoso que todos los independientes, por ejemplo, fueran en una sola lista, pero hay 3 o 4 listas de solo independientes que parte de su declaración, y yo lo entiendo, parte de su declaración era: nosotros no pactamos con partidos políticos. Entonces, a eso me refiero, que también estamos viviendo un momento país que tiene que ver con esto. Y por mucho que intentamos, y te lo digo porque me tocó personalmente, de que se lograran las máximas mayorías, no se logró. Por otro lado, tú mencionabas lo que pasa en la derecha, y en la derecha creo también, y es la interpretación que hacemos, más allá de todo lo, no sé, por la discusión tuitera que vimos ayer, en la derecha la verdad es que tú miras y hay mucha menos diversidad, y entre Bópoli y los republicanos de Kast las diferencias no son mayores, y cuando hay que ir a defender intereses, desde Bópoli hasta los republicanos de Kast defienden los mismos intereses. Ahora, Beatriz, esta es una de las elecciones más importantes, si no la más importante de la papeleta del mes de abril. ¿No se podía hacer concesiones en pos de ese objetivo? A tu juicio, ¿quién puso más trabas? ¿El PC, la DC, los movimientos sociales? Porque vemos cómo se ordenó rápidamente el oficialismo actual, o la derecha, si tú quieres. Bueno, creo que estaba hablando eso mismo, Andrés. Creo que para lograr hacer acuerdos, y de hecho por eso llegamos 2 listas de partidos políticos básicamente, es porque fuimos logrando hacer como estos acuerdos más amplios. De hecho, si tú miras, los acuerdos, algunos conglomerados son solo acuerdos para la constituyente y no acuerdos para las otras elecciones, porque hay un entendimiento que la constituyente tiene una importancia mayor.
De hecho, y lo explicaba antes, en el caso nuestro como Frente Amplio fue creciendo el pacto de a poco. Y fue creciendo porque teníamos una mirada de que era muy importante que esto fuera creciendo de esa manera. Y todos fueron cediendo, o sea, para hacer un acuerdo y no tomar el camino propio. Nosotros, esta es nuestra segunda elección. La primera fue Camino Propio, Frente Amplio 2017. En esta segunda elección, que se enfrenta además el 11 de abril, no solamente constituyentes, alcaldes, gobernadores, alcaldesas, en fin, la hicimos también con esta mirada de la constituyente es muy importante y terminó el pacto agrandándose y fueron negociaciones hasta que se agrandó lo más que se pudo agrandar. Si teníamos la misma conciencia y creo que se hizo un esfuerzo súper grande para agrandarlo lo máximo que se pudo. Pero creo que no hay que, insisto, hay que analizar también el momento que se está viviendo y la cantidad de listas no son solo listas de conglomerados políticos. Son listas de partidos políticos, pero también muchas listas de independientes, porque también creo que hay que mirar el momento que se está viviendo. ¿Ahí faltó política, Beatriz, sentido de largo plazo, tal vez? Andrés, creo que lo estoy tratando de explicar, parece que no me explico. Creo que todos teníamos, si entendemos lo que pasa es que yo creo que estamos viviendo un momento en que hace que hicimos los máximos esfuerzos, pero creo que hoy día, lo que sucede hoy día, hay una unidad que se intenta y hay una unidad que también tiene que ver con cuestiones de fondo. Y creo que haya dos listas de la oposición y pueden ser dos listas virtuosas, creo yo. Y creo que no se termina la unidad solamente con la nota de las listas, me imagino, o es lo deseable, que siga habiendo una coordinación a futuro para ponerse de acuerdo, para seguir trabajando en conjunto, porque llegaremos los que lleguen, no sé si yo voy a llegar, pero voy a luchar para eso, pero los que lleguen a la Convención Constitucional se tendrán que poner de acuerdo o seguir coordinando para hacer un trabajo en conjunto en la Convención Constitucional también, por lo menos en todo lo que tenemos en acuerdo, digamos, lo que se puede trabajar en conjunto. Ahora, Sí. Beatriz, esta decisión personal de no ir a la elección presidencial, pudiendo ser senadora, diputada, gobernadora, ¿cuáles fueron las motivaciones, además de lo que hemos escuchado los últimos días claramente, para ir a la Convención Constituyente? Creo que tiene que ver con lo mismo que decían ustedes. A mí no me seduce el perseguir el poder por el poder. Creo que hay una idea muy preconcebida en Chile de que si tú vas a una candidatura presidencial, como que te tienes que quedar en la candidatura presidencial para siempre, como que no puedes optar por otra cosa. Y a mí eso no me seduce nada y nunca me ha convencido tampoco. Creo que cada elección tiene su momento y cada momento del país obedece a eso, justamente, a una lectura de ese momento en específico. Creo que hoy día la elección más importante es esta. Creo que cuando hablamos del poder para cambiar cosas, hoy día hay una ventana que se abre para hacer cambios concretos y eso es la Convención Constitucional. Y por eso creo que hay que poner mucha fuerza en esta elección. Y eso me inclinó a tomar este camino. Sí, desde ese punto de vista conversamos con Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial y ahora candidata a constituyente por el Distrito 12. Lo que vimos ayer respecto de Chile Vamos. Chile Vamos efectivamente logra la unidad, pero se instalan vicios de la política que también han existido en la oposición. Esto no es un asunto solo de la derecha o de la centroderecha. Con la inclusión a última hora de la candidata Tere Marinovich en el Distrito 10, tomando un cupo como independiente de renovación dentro del Pacto de Renovación Nacional, lo que ha generado mucho ruido, mucho ruido, no solo por las características que tiene ella como persona, más allá que tiene todo el derecho, sino por la forma en que esto se hizo de una manera en que se sorprendió el mismo partido, o sea, hasta digamos sus máximos dirigentes decían que no entendían qué es lo que había pasado, que ellos no habrían pisado jamás el nombre de Tere Marinovich. Se habla también de que José Antonio Kast puso condiciones, si no iba Tere Marinovich retiraba su lista, es decir, prácticas
que ante los ojos de la ciudadanía al menos resultan bastante ya trasnochadas e inaceptables para los tiempos que se viven. Pero yo quisiera saber de qué manera, Beatriz, esto también ha causado un daño al punto de quizás entender que solo siendo independiente se puede hacer bien las cosas, o solo el independiente, ¿no es cierto?, tiene como las pruebas de blancura ante la opinión pública, y con esto casi que ser militante de un partido hoy día es visto como algo malo, ¿no? Como que algo que te desprestigia, cuando también los partidos tienen que jugar un rol acá. Entonces, por eso pregunto, ¿cuánto de estas prácticas y de estas malas prácticas han finalmente afectado a nuestra democracia, Beatriz? Bueno, muchísimo. Y no creo que sea solamente cuando hay elecciones. Yo creo que es un buen ejemplo de estos desconocimientos, porque además es como bien increíble esto de decir, no, nadie sabía, nunca supimos, a todos nos engañaron. O sea, cuando son como frases bien poco creíbles, la verdad. Pero creo que todas estas prácticas, y no solamente esas prácticas, sino que los partidos se hayan vuelto finalmente como maquinitas de elecciones y no lugares donde se discuta el futuro, donde se presenten proyectos de futuro de país, donde tú mires claramente cuál es el horizonte que se quiere. Creo que o agencias de empleo, muy burdamente, como lo hemos visto en el pasado, o finalmente una política que no hace política, porque cuando tú miras un país que termina en una revuelta social porque nunca dieron solución a tantos conflictos que estaban ahí y que hicieron que la gente saliera a la calle a protestar por millones, y que nunca tuvo una respuesta desde la política del Parlamento, desde la política de la moneda, hacen efectivamente que la gente se pregunte, bueno, ¿para qué está la política? ¿Para qué está el Congreso? ¿Para qué está la moneda? ¿Para qué están los partidos políticos? Esa es la crisis que tenemos hoy día, exactamente. Y yo creo que lo que mencionas tú es un ejemplo de eso. Y lo que hablábamos antes de las listas es un ejemplo de eso. De que hoy día la gente dice, bueno, yo no quiero nada con los partidos políticos, no me gustan los partidos políticos son un lugar de intereses personales de la gente que participa ahí. Claro. Entonces, yo creo que todo lo que vivimos hoy día es un reflejo de eso. Yo entré a la política hace poco, pero yo creo profundamente en los partidos, porque creo que son los partidos políticos, estas capas intermedias, que son las que justamente llevan a una idea de país o de futuro de país, y no toman solamente un tema para trabajarlo, ¿no? Sino que son temas, sino que todo el entramado de temas. Pero creo que es justamente eso lo que nos tiene hoy día donde estamos, y creo que lesiona profundamente a la democracia. Porque las personas hoy día quieren participar no en colectivos, y yo creo que eso es lo más grave, sino que quieren participar de forma personal en ciertos lugares. Y yo creo que eso que acabo de decir, el no hacer colectivo, el no sentirse parte de un colectivo grande, el no sentir que se representa mucha otra gente, hace que, por ejemplo, tengamos una política hiper fraccionada. Y yo creo que algo de eso estamos viviendo con esto de tener muchas listas. Bueno, eso de todas maneras. Juntar contigo, tú no te quieres juntar conmigo, yo prefiero no ir con esta persona y prefiero ir solo. Entonces, por eso te digo que mucho de lo que vivimos hoy día es el reflejo de algo que pasa, que es mucho más profundo, y que por mucho que tengamos esa intención de trabajar en eso, no es solamente que tú le pongas todas las ganas, sino que es un reflejo de los momentos que estamos viviendo. Eso me refería con... Correcto, no, sí, eso lo recojo absolutamente, pero siento que los partidos, precisamente con todo lo desprestigiado que pueden estar, pero son los partidos los llamados a hacer los mayores esfuerzos, y yo no veo eso ni desde el Partido Comunista ni desde la Democracia Cristiana. Pero quiero agregar algunos puntos. Sí, no, pero... Siempre quedan un poco, pero cuando a mí me dicen... Sí, pero cuando el candidato Daniel Jadue dice que aquí lo que importa es una lista antineoliberal, a ver, yo creo que aquí, insisto, desde mi punto de vista, por lo menos, con todo respeto lo digo, faltó generosidad. Pero hay otros temas que también hacen que la gente se desafecte de los partidos, porque, por ejemplo, ahora vemos una cantidad de parientes, sobrinos, hermanos, parejas, hijos, que van candidatos a constituyentes. Aquí hay toda una situación que se ha señalado, ¿no es cierto?, de nepotismo, de favoritismos, de tener un camino pavimentado respecto de aquel que no tiene ninguna capacidad o no tiene los recursos, o no tiene el nombre, o no tiene la trayectoria del pariente que lo avala. ¿Qué pasa ahí? Porque aquí no solamente son los nombres de la derecha que están circulando ahora como candidatos, ¿no?, a la constituyente. También hay de la izquierda, también hay por ahí del centro, de la Democracia Cristiana. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál
es la postura, Beatriz Sánchez, suya respecto de este tema? ¿Ex ante se debe establecer que no o depende del mérito de aquel que postula? A ver, yo creo que depende siempre del mérito. Creo que el mérito es algo importante. Lo que pasa es que la palabra mérito en Chile es bien compleja, porque en Chile no opera el mérito nomás, pues ya lo sabemos eso. Entonces, creo que lo que hemos visto y lo que vemos hoy día en la convención, pero no lo hemos visto solo ahí, también en el Parlamento, en fin, es que pesa mucho el apellido de, ¿no? Entonces, yo no, a ver, a priori como prohibir las cosas me parece que es complicado, pero lo que sí, y cuando tú hablas del desprestigio de la política, yo creo que también tiene que ver con eso, con que yo le dejo mi puesto al que viene detrás, ¿no? Pero, y también para ser justo, yo no sé si eso pasa en todas las listas también. Yo creo que pasa más en unas que en otras. O sea, por lo menos por los nombres que yo veo. Sí, no, pero de los nombres que yo estoy viendo acá, no sé, veo de todos los lados, ¿no? Claro, están los de la derecha, Francisca Desbordes, la hija de la diputada Jimena Osandón, el hijo del senador Osandón, pero también está Sebastián Elwin, ¿no es cierto?, por parte de Comunes, sobrino nieto del expresidente Elwin, Juan Enrique Pi, él es sobrino de Genaro Arriagada, etcétera. O sea, estoy por nombrar algunos solamente y para no solamente... No quiero solamente cargarle a un sector u otro, digo, ¿no? Entonces lo que pasa es que la gente también dice, ¿pero por qué? ¿Por qué tienen unos preferencias por sobre otros? Por eso hago la pregunta, ¿no, Beatriz? Si esto es simplemente un tema de mérito, si el nepotismo tiene en su amplio espectro, debe ser rechazado, digamos, sin miramiento. Sí, yo creo que tiene que ver también con los méritos personales, o sea... dependiendo de lo que la persona ha hecho, porque creo que, a ver, a alguien no se le puede juzgar solamente por el apellido si es que efectivamente ha hecho toda una carrera para llegar donde está. Y eso es lo que deberían analizarse de fondo. Yo creo que hay personas que solamente llegan por el apellido y hay otros que sí están desde siempre haciendo una carrera para tratar de intentar llegar ahí y solo porque tiene un apellido dejarlo fuera, me parece que es complejo. El problema... creo que más allá del apellido tiene que ver con que hoy día la política, pero no solamente la política, sino que el poder en Chile tiene una concepción de clase. O sea, acá hay un sector que siempre accede a los cargos de representación popular, a las gerencias de las empresas, a los directorios de las empresas, que siempre está en los cargos más altos del poder en Chile. Y creo que ese es el problema de fondo, porque si esos cargos se repartieran de manera igualitaria, que llegara alguien con un apellido X, daría lo mismo. Pero el problema es que no pasa. Hoy día tú dependes de dónde naces, a qué universidad vas y dónde estudiaste, es si puedes llegar a acceder o no a un puesto de poder. Y el que no nace en cierto lugar, el que no estudia en un cierto colegio, el que no vive en una cierta comuna o no va a una cierta universidad o a una cierta carrera, es muy difícil que llegue a un puesto de poder. Yo creo que ese es el tema de fondo, ¿no? Entonces, creo que ahí ese es el problema. Y por eso es que rechazamos el que sean los hijos de, porque en el fondo hay una reproducción elitaria que llega a todos estos cargos de poder. Beatriz, entonces, se nos acabó el tiempo. Entonces, la solución para eso justamente es que tenemos que cambiar esta manera de Chile de una élite que se va reproduciendo o una forma clasista de las personas que están mandando hoy día en Chile. Si eso es el tema de fondo y de por qué queremos cambiar la estructura de esta sociedad. Y parte del cambio constitucional tiene que ver con cambiar las reglas del juego de Chile. Sí, esa es parte Beatriz, importante de lo que tocas tú. Sí, se nos acabó el tiempo. 10 segundos. ¿Les gusta el nombre de Paula Narváez, la ex vocera de gobierno de la presidenta Bachelet, como candidata presidencial? Uy, yo no tengo nada contra Paula Narváez, pero por lo menos el Frente Amplio va a llevar su propio candidato o candidata presidencial. Perfecto. Muchas gracias, Beatriz.